tenemos que seguir con la información y vamos a hablar de desbarataron a una banda que traficaba nafta de Formosa a Paraguay. Utilizaban una manguera de 50 metros para transportar el combustible. Tras 6 allanamientos en simultáneo, Gendarmería Nacional incautó vehículos acoplados con tanques, cisternas, tambores, bidones y una manguera de plástico de 50 metros para transportar el combustible, debido a que las altas paredes del galpón impedían la visión de lo que ocurría en su interior. Los efectivos se apoyaron en la ayuda de drones para detectar cómo era la maniobra final del tráfico de combustible hacia el país vecino. Las filmaciones arrojaron que el combustible era enviado a Paraguay por medio de una manguera de plástico que había sido apoyada sobre una travesía desde al país vecino de Paraguay. Diariamente los paraguayos cruzaban la frontera donde se encontraba el combustible a menos de la mitad de precio ofrecido en Asunción, lo que esto habilita la proliferación de estas actividades ilícitas que las fuerzas de seguridad argentinas tienen en la mira. Para esta información y para hablar sobre este tema tenemos un invitado quien nos va a contar qué estaba sucediendo, cómo se desbarata a esta banda que traficaba nafta nada más ni nada menos que desde Formosa a Paraguay. Bueno, estamos en comunicación telefónica con un colega allí de la provincia de Formosa, con Sergio Cabrera, a quien ya saludamos. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Florencia Romero, Miguel Alegre, te saludamos desde Norte Grande Federal. ¿Cómo están, Miguel? Un saludo para vos, para Florencia y bueno, para la audiencia de ustedes. ¿Cómo están? Bueno, ante todo, ¿vos sos chaqueño, Sergio? Soy chaqueño, nacido en Resistencia Chaco, ahí muy próximo al Regimiento 25, así que bueno, tengo toda mi parentela por ahí por Resistencia, mente que hace bastante tiempo estoy acá en Clorinda, Formosa. Digo, no llama la atención la camiseta argentina, sino que llama la atención la camiseta Forever que tenés atrás, la de Forever. Una gloriosa, la dice ahí, una de hace años atrás. Sí. Seguimos muy de cerca este año lo que es la Primera Nacional y bueno, desde Clorinda alentando siempre. Bueno, Sergio, dejamos un poco de lado la cuestión deportiva y lo que tiene que ver con tu origen para meternos de lleno en lo que pasó allí en Clorinda, estos allanamientos que transportaban combustible en una manguera desde Clorinda hacia la hermana República del Paraguay. Contanos un poco el modus operandi de esta banda y bueno, los allanamientos de Gendarmería. Bueno, en estos días, 2 o 3 días atrás, se dio acá en Clorinda allanamiento en simultáneo, inclusive en una de las estaciones de servicio de la ciudad que era la encargada por ahí de expedir gran cantidad de combustible que es trasladado o llevado al Paraguay. En Clorinda tenemos un déficit de lo que es abastecimiento para nuestra ciudad, que entre los habitantes de Clorinda y los visitantes diarios tenemos cerca de 100.000 habitantes y solamente 4 estaciones de servicio. Así que realmente tenemos mucho inconveniente nosotros en Clorinda, debido a que justamente la diferencia de precio de un 50%, como lo decían ustedes, en Asunción, en zona metropolitana, que está a no más de 7, 8 kilómetros lineal de Clorinda a Asunción, el combustible está cerca de 400 pesos. Acá lo tenemos en algunas estaciones por menos de 200, otras ya lo venden a 220, a 230, justamente debido a la alta demanda. Ese es otro perjuicio para los clorindenses, porque tenemos que pagar por ahí el combustible un poco más caro. Y bueno, el modo operandi era diverso, porque en principio el combustible lo llevaban en bidones de 70 litros, en bidones de plástico, después fueron llevando en tambores de 200 litros. Algunos de esos tambores inclusive no adaptaban a vehículos como un tanque propio del vehículo. Y bueno, después ya fueron por tanques más grandes, hablamos de bidones o tanques de 1.000 litros de plástico. Después ya fueron a tanques cisterna. Hoy por hoy Clorinda, Formosa, es la ciudad de los carritos cisterna, porque es impresionante la cantidad que hay de estos acopladitos cisterna donde llevan el combustible hacia el vecino país. Y obviamente la proximidad entre Clorinda y Nanagua, la fronteriza ciudad, el río prácticamente seco, genera que, bueno, se implemente esto que ustedes estaban comentando y que se hizo
público a nivel nacional, una manguera que estaba anexada a palmas, a los puentes clandestinos, que también son muchos en Clorinda, y que de esa manera entonces trasladaban, digo bien, con mayor o con más facilidad el combustible hacia el vecino país, ¿no? La idea, Sergio, el objetivo de esta banda era vender a precios menores el combustible, el litro de combustible en Paraguay. Sí, o sea, hay una enorme diferencia entre el precio del combustible que se vende en Asunción, zona metropolitana, y el que se vende en Clorinda. Y aparte de eso, el paraguayo aprecia mucho el producto argentino. O sea, el combustible argentino lo ven como de mejor calidad, aprecia muchísimo. Y bueno, con todo lo que implica pagar traslados, estibadores, acá en Clorinda también hay muchos de estos que se denominan campanas, que son los que avisan si hay o no guardia en la frontera. Amén de todos los pagos extra que se hacen para que el combustible llegue al Paraguay y llega a un precio conveniente, aceptable y también muy atractivo para el consumidor paraguayo. Así que es un negocio muy creciente en los últimos tiempos. Las autoridades no han podido frenar de ninguna manera el contrabando. Hablamos de autoridades paraguayas que hacen su trabajo en el vecino país y que hace mucho tiempo combaten lo que es el traslado ilegal de mercaderías de todo tipo. Y hablamos también el control que realiza Gendarmería Nacional acá en Clorinda y que por la cantidad de personal que por ahí tienen es mínimo ante la cantidad o sea, el intercambio que hay de personas, intercambio comercial que hay con el vecino país. Hay una cierta, Sergio, una cierta connivencia también con las estaciones de servicio para realizar este contrabando. Me decía una convivencia entre los que compran y las estaciones. Una connivencia, exactamente, un acercamiento entre los contrabandistas y las estaciones de servicios. Bueno, de las 4 estaciones de servicio que hay en Clorinda, una es la denominada Bandera Blanca, que es la estación de servicio que nunca tuvo inconveniente con el abastecimiento, justamente debido a que ellos compran el combustible de cualquiera de las proveedoras. El resto, las 3 estaciones de servicio, o sea, las restantes 3 estaciones que hay en la ciudad de Clorinda, tenían inconveniente ya con el abastecimiento, o sea, no estaban recibiendo la cantidad necesaria, y por ahí, por ese lado, fue un poquito más fácil para las autoridades quizás controlar el expendio de combustible en esas estaciones. No así la de estación de Bandera Blanca, que fue la justamente intervenida por Gendarmería Nacional días atrás. Esta gente operaba allí en Clorinda mismo, tenían un predio bastante grande, Sergio. Mira, cerca de la frontera sé que hay puertos que por ahí son alquilados, arrendados o ellos pagan a diario para por ahí llevar hasta esos puertos. Hablo del lado argentino, son como propiedades que tienen todo amurallado y bueno, una vez que el vehículo esté ahí con la carga que sea, por ahí es más fácil para pasarlo al lado paraguayo, siempre obviamente atendiendo al tipo de control, o sea, si están o no los guardias. En el lado paraguayo la Marina paraguaya es la encargada de controlar, la policía paraguaya, y en el lado argentino es Gendarmería Nacional y también la policía por ahí hace lo propio. Así que por ahí lo que sí se veía acá, justamente en la estación que proveía del combustible a estas personas que llevan al vecino país, era la fila de estos vehículos que tenían justamente los carritos con cisterna, ¿no? Los tanquecitos cisternas y que, bueno, por ahí formaban su fila a plena luz del día para llevarlo al vecino país. Acá en Argentina, medianamente se controló el tema de seguridad en la manipulación del combustible después de 3 accidentes que hubo. No sé si ustedes habrán tomado conocimiento de una explosión que hubo en una estación de servicio de Clorinda, donde un vehículo, un auto tenía un tanque adaptado de estos tanques de 200 litros que son tambores que antes tenían aceite, algo así. Claro. Y lo limpian y lo adaptan como si fuera un tanque de combustible. Ese auto había explotado en una estación de servicio. Ya a partir de ahí esa estación no vendió más combustible, en teoría no vendió más de manera irregular. Después hubo una explosión también en uno de los puertos cercano a la frontera donde fallece una pareja de personas de la tercera edad. Y bueno, después hubo una explosión tremenda también en uno de los puertos muy próximo también a la frontera, donde ahí se quemó un carrito que tenía algo así como 10 tambores de 200 litros encima
y explotó todo eso. Bueno, a partir de ahí el control del lado argentino en cuanto a la manipulación del combustible fue un poco, vamos a decir, más exigente. Ahora, del lado paraguayo sí se manipula mucho el combustible en bidones, porque ahí se vende ya fraccionado, no se lleva en gran volumen como sí se lleva de Clorinda, ¿verdad? Perfecto, Sergio, muy completo tu informe. Bueno, realmente preocupante lo que pasó y lo que descubrió, en este caso, Gendarmería Nacional. Te mandamos un abrazo grande a la distancia y bueno, esperemos que Argentina gane mañana y que también le vaya bien a Forever el próximo año, como siempre. Ojalá que así sea, que Argentina, el primer paso, que Argentina será campeona ahora en Qatar y bueno, después que sea lo que Dios quiera. Exactamente. Muchas gracias, Sergio. Dale, hasta luego. Hasta luego. Sergio Cabrera, allí un colega de la provincia de Formosa, de Clorinda, específicamente hablando de este contrabando de combustible. Increíble, da para ¿no? todo. Increíble lo que está pasando. Con una manguera plástica, transportaban desde Clorinda a través de hacia Asunción. O, digamos, para que la gente entienda, era una manguera que iba tras un puente de madera. Lo que pasa es que, como decía el Pilcomayo, allí en esa zona, está bastante seco, entonces se hace mucho más fácil el transporte del combustible a través de una manguera. Bueno, en este caso, en un puente, los tantos puentes clandestinos que hay en la zona, pasan el combustible en una manguera de 50 metros, desde Clorinda hacia la primera localidad que está del otro lado, del lado paraguayo. Y allí, bueno, los vehículos venían y cargaban combustible a un precio mucho más bajo a los que se vende en Asunción. Y bueno, evidentemente era una banda importante que pudo descubrir Gendarmería a través de una filmación de dron, con drones, porque son bandas que están muy bien resguardadas en lo que tiene que ver con los movimientos. Así que bueno. Y algo que es lo peor, ¿no? Que tenían complicidad de los dueños. Sí, de las estaciones de servicio, por lo menos de una. Por lo menos de una, ¿no? Tienen 4, tampoco hay muchas estaciones de servicio. Pero realmente increíble lo que está pasando. Aparentemente la que estaba allí en la cuestión era la estación de servicio de bandera blanca. Las otras estaban más controladas por una cuestión obvia que son estaciones de servicio de marcas, y no así la de bandera blanca.